Agárrense bien de donde sea que estén, porque para este vídeo me he leído artículos, he leído libros y básicamente todo lo que me he encontrado en internet sobre el tema. Así que sin más preámbulos, hola, soy Morfo y en el vídeo de hoy vamos a hablar sobre la bossa nova. Pero antes, os dejo con la intro. La bossa nova es un género musical que fue evolucionando a partir de la samba tradicional, pero con una fuerte influencia del jazz de Estados Unidos, lo que le da un toque más sofisticado y calmado. Este estilo tiene origen en las áreas de Río de Janeiro como Ipanema y Copacabana, un caldo de cultivo perfecto para la expresión cultural y artística, ya que allí convergieron jóvenes artistas, intelectuales y músicos interesados en fusionar los ritmos brasileños con elementos del jazz, creando así un sonido único y refinado. Su nacimiento fue el resultado de una mezcla de varios factores socioculturales, políticos y musicales en Río de Janeiro. En el contexto político y económico, la música surgió durante los años dorados de la presidencia de Juscelino Kubitschek, entre los años 1956 y 1961. Esta etapa se caracterizó por la estabilidad, la industrialización y la construcción de la nueva capital, Brasilia. Esta época de modernización en el país trajo con ella también calma y apertura hacia tendencias internacionales. Permitió que una clase media urbana buscara una expresión cultural más sofisticada y relajada. De ahí también un nuevo género de música acorde a aquella época de calma. En cuanto al contexto social, como he dicho anteriormente, entre los años 30, 40, 50, jóvenes músicos, poetas e intelectuales se reunían en apartamentos de barrios como Copacabana e Ipanema. Cansados de la samba tradicional y el bolero, buscaban un sonido más íntimo y cosmopolita. Fusionaron la samba carioca con las armonías complejas y la relajación rítmica del jazz estadounidense. Aunque lo cierto es que esa relajación no solo es influencia del jazz, sino por el entorno en el que vivían, ya que al vivir esta época de calma también querían reflejar la naturaleza que les envolvía, el mar y la montaña de Río de Janeiro. La expresión bossa nova significa literalmente nueva tendencia o nueva ola, reflejando el espíritu innovador y vanguardista del género en su tiempo. El canto en la bossa nova también tiene un papel importante, con voces suaves y melódicas, que transmiten emociones y sensaciones de calma y nostalgia. Muchas veces cantan como susurrando, como si te estuvieran hablando bajito en el oído. Las figuras más emblemáticas de este género son tres: João Gilberto, Antônio Carlos Jobim y Vinícius de Moraes. Primero de todo, João Gilberto fue considerado el rey de la bossa nova. Revolucionó la técnica de la guitarra y lanzó en 1958 su álbum Chega de Saudade, considerado la piedra angular del género. Su estilo influenció a toda una generación de músicos y cantantes. Por cierto, se me ha olvidado mencionar, la canción la cual tiene el nombre de este álbum fue la primera canción de bossa nova grabada nunca. Y si os interesa, he visto un vídeo el cual analiza bastante bien esta canción. Si puedo os lo dejaré arriba puesto por si queréis echarle una ojeada, porque a mí la verdad me gustó bastante cómo lo explica y está muy entretenido de ver, honestamente. Bueno, siguiendo con el vídeo, si João Gilberto era el guitarrista, Antônio Carlos Jobim era el compositor y pianista. Es autor de temas muy icónicos y famosos como Garota de Ipanema y Desafinado, que ayudaron a popularizar el género bossa nova internacionalmente. Por último, tenemos a Vinícius de Moraes, que era el poeta que aportó una profunda lírica a las canciones que he mencionado. Fue alguien fundamental para la consolidación de este estilo y trabajó junto a João y Antonio para hacer posible todas estas canciones. Su obra dramática, Orfeu Negro, fue adaptada al cine y ganó el Oscar a la mejor película extranjera en el año 1959. La banda sonora de esta película fue compuesta por Luis Bonfá y Antônio Carlos Jobim. Esto provocó que la bossa nova se consolidara como un género de culto internacional. En agosto de 1962,
Antonio, Joao y Vinicius tocaron durante 40 noches seguidas en la discoteca carioca Au Bon Gourmet y presentaron la canción que sería, para la música brasileña, lo que Pelé fue para su fútbol, Garota de Ipanema. Aunque debido a esto ya empezó este género a ser bastante reconocido en Brasil, su fama internacional no llegó hasta finales de ese año. En ese momento, los norteamericanos se interesaron por ese grupo de músicos brasileños que hacían algo que les sonaba parecido al jazz, y les invitaron a tocar en el Carnegie Hall de Nueva York. Me llamaron de Estados Unidos para invitarme a participar en ese concierto, y yo les dije que ese sábado tenía un compromiso. Había quedado para ir a pescar, no podía tocar. A la media hora me llamó Antonio sorprendido con mi negativa. Me explicó mejor lo que era el Carnegie Hall y al final me fui con ellos a Nueva York. Pero esa anécdota define la poca conciencia que teníamos de nuestro éxito. Recuerda Roberto Menescal, un famoso compositor, guitarrista y productor de bossa nova, el cual era colaborador cercano de Antonio Jobim. El 21 de noviembre de 1962, unas 3.000 personas abarrotaron el Carnegie Hall. Entre ellas se encontraban pesos pesados del jazz, como Dizzy Gillespie, Miles Davis, Peggy Lee o Herbie Mann. Sobre el escenario había una gran cantidad de micrófonos, CBS, BBC, Radio Europa Libre, Voz América. Durante el concierto hubo bastantes fallos técnicos y de sonido, pero al terminar todo el público se levantó para aplaudir. Estaban maravillados con lo que recién habían presenciado. En cuanto a la prensa brasileña, sus prestigiosas firmas se dedicaron a destrozar el concierto de Carnegie Hall, con todos los problemas técnicos que obviamente decían que eso había sido básicamente un espanto. Tuvieron problemas técnicos, como una incómoda reverberación provocada por 11 micrófonos en el escenario, y un manejo horrible de las luces, que tardaban en encontrar a los artistas. También hubo caos logístico, ya que con el constante subir y bajar de músicos generó confusión y choques entre artistas debido a la falta de experiencia del productor y el poco tiempo de preparación. Pero, dejando de lado a la prensa, lo cierto es que el público amó la bossa nova y gracias a eso ganó influencia internacionalmente. En 1964, Joao Gilberto y Tom Jobim grabaron Gets Gilberto, el disco más internacional del género, junto al saxofonista norteamericano Stan Getz, en el que Tom Jobim hacía de mediador entre ambos. El éxito internacional coincidió con la caída en sus propias tierras. El golpe militar había llegado a Brasil en 1964 y el nuevo género pasó a considerarse música de clase media, nada politizada y eminentemente frívola. El club de la bossa nova se dividió entre los que se mantuvieron clásicos al estilo y los que se acercaron a un grupo más militante, que inauguró la MPB, música popular brasileña. Un enorme saco en el que entraban desde el Vinicius de Moraes más comprometido hasta los nuevos baianos. Finalmente, la bossa nova evolucionó hacia subgéneros como la bossa jazz, la bossa alternativa y la bossa electrónica, adaptándose a nuevas tecnologías y contextos sociales. A pesar de los cambios culturales y el pasar del tiempo, en Brasil, su legado perdura como un fenómeno global que reestructuró la música popular. Bueno, terrícolas, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. No os olvidéis darle like y suscribiros y darle a la campanita para no perderos ningún vídeo nuevo. Y también por aquí dejo mi Instagram por si os interesa, ya que por ahí voy subiendo de vez en cuando algunas actualizaciones y cosas relacionadas con mis vídeos. Y también debo declarar que quizás se me nota un poco raro la pronunciación de algunas cosas y es básicamente porque no sé portugués obviamente, pero he intentado pronunciarlo lo mejor posible. Pero bueno, igual espero que no me lo tengáis mucho en cuenta. En fin, con todo dicho, me despido y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.